Saludos, jóvenes alumnos. Como es de su conocimiento, soy el profesor Josué Vázquez de la asignatura de Formación Cívica y Ética de segundo grado de la Escuela Secundaria número 79, República de Chile. Bueno, me gustaría expresarles que es un gusto estar nuevamente con ustedes y espero que se encuentren muy bien en compañía de sus familiares y sus seres queridos. Bueno, dejando atrás los saludos, comenzamos con la explicación de nuestro proyecto, que en este caso sería el proyecto formativo número 3 de formación cívica y ética, el cual lleva por título Una cultura de paz es un desarrollo armónico. Entonces procedemos ya con la explicación del proyecto. En primer lugar tenemos la presentación. En este punto le seguimos haciendo la mención que se continúa trabajando por proyecto formativo, el cual tiene una duración de 3 semanas, que en este caso abarcaría del 2 al 19 de febrero y ustedes estarían entregando las actividades de su proyecto el próximo lunes 22 de febrero. También se les hace mención de qué va a tratar el proyecto, que en este caso, de acuerdo al título, vamos a ver una cultura de paz. También se les hace el recordatorio de que ustedes, si tienen alguna duda, pueden tener contacto con su profesor para preguntarle la duda específica que tengan sobre su proyecto por el medio de comunicación por el cual ustedes tienen dicha comunicación con su profesor, y también que una vez terminado su proyecto, también deben enviarlo, que en este caso ustedes ya saben que nos comunicamos a través de correo electrónico. De favor, aquí sí les pido que si me van a enviar alguna duda, un comentario o ya su proyecto, por favor chequen que esté bien escrita la dirección del propio correo, porque luego por ahí está mal escrito o le falta algún dato y ya no llegaría la información. Entonces nada más les pido ese favor, que hagan mucho hincapié en verificar que el correo esté bien escrito. Por último, aquí en la presentación, pues esperamos que la pandemia acabe pronto para así regresar a nuestras clases presenciales en nuestra escuela número 79 y continuar con nuestro proceso de aprendizaje de la manera que hemos venido acostumbrando. Bueno, terminada la presentación, continuamos ya con lo que va a ser el tema del proyecto, que en este caso es una cultura de paz, es un desarrollo armónico, sería el tema principal, y como subtema 1 tenemos principios y valores para una cultura de paz. Como subtema 2 tenemos la construcción de una cultura de paz, y aquí también tenemos los indicadores que ustedes de alguna manera ya conocen o están familiarizados, en el cual nos hacen la indicación de que tendremos que hacer alguna lectura, tenemos un dato curioso sobre nuestro tema o ya las actividades de reforzamiento, así como también la colaboración con nuestra familia. Entonces, una vez terminado este punto, comenzamos ya con la explicación o la teoría de nuestro proyecto, que en este caso es una cultura de paz, es un desarrollo armónico. Si bien para ustedes el tema de cultura de paz ya no es un tema tan novedoso, porque ya lo tratamos de alguna manera en las lecciones del primer periodo e incluso en el primer año de formación cívica y ética de la escuela secundaria. ¿Por qué hablamos? En este caso, pues lo vamos a tratar con mayor profundidad o complejidad. Si bien ya en el primer periodo mencionamos que una cultura de paz es necesario hablar de ella en pleno siglo XXI, aunque parezca paradójico, porque todavía tenemos conflictos, ¿no? Tenemos incluso el tema del conflicto, ya lo vimos en primer grado, vemos que existen todavía enfrentamientos, guerras, entonces por eso es necesario hablar de una cultura de paz. Pero ¿por qué tenemos que hablar ahora como si fuera un desarrollo armónico? Porque precisamente una cultura de paz no es una simple ausencia de violencia, ¿no? Tiene que haber una conjunción o armonía de varios elementos para poder hablar de esa ausencia de violencia. ¿Cuáles serían estos elementos? Pues sería una serie de valores, de principios, incluso también tenemos comportamientos, actitudes e incluso sería un estilo de vida. Por eso es que hablamos que una cultura de paz es un desarrollo armónico porque implica todos esos elementos. Por eso en el subtema 1, que es principios y valores para una cultura de paz, hacemos mención de estos principios y valores. Para que ustedes comprendan mejor el tema, se hace aquí un esquema en el cual del lado izquierdo tenemos los principios y del lado derecho el valor que le corresponde. En este caso, en el primer principio es respetar la vida y el valor que le corresponde sería aprender a vivir juntos. Aquí tienen que checar
bien cada principio y qué valor le corresponde para que puedan comprender el tema y también les va a servir para realizar las actividades de reforzamiento de nuestro proyecto. En ese sentido, continuamos con el subtema 2 de la construcción de una cultura de paz. Hablamos de una construcción de cultura de paz porque no es algo simple, ¿no? Llegar a esta ausencia de violencia no es algo simple, se tiene que hablar de un proceso, en el cual este proceso, el punto importante es que va a partir precisamente del reconocimiento del derecho de los demás a tener una vida digna a través del diálogo y la cooperación, que incluso este tema del diálogo ya también lo vimos o vimos aspectos de él en nuestro primer curso de formación de la escuela secundaria, en nuestro primer grado, ¿no? Y continuamos ya nada más aquí haciendo la mención de un dato curioso sobre este tema de cultura de paz, en el cual aquí les mencionamos un personaje internacional que es Mahatma Gandhi, que es la principal expresión o representante del principio de la acción no violenta, que incluso con sus métodos pacíficos logró independizar a la India. Entonces, por favor, chequen toda la información que viene aquí para que ustedes puedan comprender el tema, revísenlo y les va a servir de base para realizar las actividades de su proyecto formativo. Entonces, una vez que terminamos con la explicación o la parte teórica, vamos con las actividades de reforzamiento. En este sentido, quiero hacerles una recomendación que antes de que empiecen a elaborar sus actividades, por favor, chequen o cuiden su presentación, su ortografía y su redacción, porque estos elementos van a ser contados para la calificación final de su proyecto. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado en estos aspectos y también por esta ocasión, la forma de trabajar o hacer su proyecto puede ser a computadora, en su cuaderno o en hojas tamaño carta, ya sea blancas o de colores. Solo aquí les hago la observación de que la forma de trabajo no va a influir en la calificación. ¿Esto qué quiere decir? Que ya sea que lo hagan a computadora o en su cuaderno, ¿van a tener determinada calificación? No. Lo que va a influir en la calificación va a ser precisamente la calidad de su trabajo. Entonces, por favor, esfuércense por hacer un buen trabajo porque eso es lo que va a determinar su calificación. Bueno, entonces continuamos con las actividades. Al trabajar por proyecto formativo, pues evidentemente es un trabajo que lleva más formalidad, por lo cual tenemos que hacer una carátula con los puntos que aquí se les está solicitando, que de alguna manera ustedes ya los conocen, ¿no? Y procedemos con la siguiente actividad que consiste en copiar y complementar los siguientes cuadros. ¿A qué hacen referencia estos cuadros? A los tipos de violencia, porque precisamente al hablar de una cultura de paz tenemos que ver cómo se manifiesta esta violencia, ¿no? Y en este sentido, para ayudarnos a comprender este punto, tenemos estos cuadros que nos van a ayudar. ¿Y qué tienen que hacer? Van a tener que investigar el tipo de violencia que hace referencia a cada cuadro, van a investigar y anotar a qué se refiere, después van a proporcionar un ejemplo de ese tipo de violencia y lo van a ilustrar, que en este caso es violencia directa, lo van a hacer así sucesivamente con la violencia estructural y por último con la violencia cultural. Aquí sí les hago una nota u observación que si ustedes optan por la opción de hacer su trabajo en el cuaderno o en hojas, no es válido que ustedes recorten el cuadro, lo peguen y así y en él empiecen a hacer la actividad. No, si ustedes van a optar por hacerlo en el cuaderno, por favor, tienen que copiarlo, ¿no? No basta con recortar y pegar, porque si se llega a presentar este caso, no será tomada la actividad para la calificación del proyecto. La siguiente actividad tenemos que trata de la lectura de un texto en el cual van a realizar un ejercicio. ¿De qué trata este texto? Pues precisamente hace referencia a un personaje muy importante también en el ámbito internacional sobre la cultura de paz, ya que ha contribuido a la misma por sus acciones no violentas, ¿no? Por puros medios pacíficos, que en este caso es un personaje femenino llamado Malala Yousafzai y en el cual se caracteriza porque precisamente contribuye a la defensa de las mujeres y en específico por su derecho a la educación, pero mediante medios pacíficos.
Entonces tienen que realizar la lectura. Si gustan mayor información, aquí en la parte final del texto tienen la fuente en la cual ustedes pueden acceder para contar con mayor información de la propia lectura. Pero con que ustedes realicen la lectura que viene aquí en el proyecto es más que suficiente. Entonces, con base en la lectura que hagan y con la actividad que realizaron de los tipos de violencia, quiero que me expliquen por escrito en un párrafo de 10 renglones los tipos de violencia a la que fue sometida Malala y que también opinen sobre su lucha no violenta a favor de la educación femenina. Y ya eso sería respecto a estas actividades y ya dentro de nuestras actividades de cierre que viene con organizar la información en la cual vamos a recapitular lo que hemos venido trabajando a lo largo del proyecto, lo vamos a hacer mediante un cuadro sinóptico que lleva por título Una cultura de paz y en el cuadro sinóptico ustedes van a tener que desarrollar los siguientes puntos: el significado de una cultura de paz, los tipos de violencia a los que se refiere el inciso B de las actividades, que son las violencias que ya vimos en los cuadros. De cualquier manera, aquí se les hace mención, tienen que tratar también los principios y valores que se mencionan en el subtema 1, recuerden que son los que vienen en el esquema, y por último, la función esencial que desempeña el diálogo en la construcción de una cultura de paz. Como ven, con esta manera resumimos todo lo que hemos realizado en el proyecto, pero para ayudarles a hacer su cuadro sinóptico, aquí se les proporciona una información sobre qué es un cuadro sinóptico y cómo realizarlo. A grandes rasgos, un cuadro sinóptico pues es un organizador gráfico que se utiliza o se caracteriza por organizar y clasificar la información, y aquí lo que va a hacer es que va a organizar los conceptos de manera general a lo particular y se va a ir de izquierda a derecha conservando un orden jerárquico y clasificando esa información mediante llaves. Entonces, ¿cómo realizamos ese cuadro sinóptico? Pues ya de alguna manera lo explicamos en su definición. Se van a tener que identificar los conceptos generales o inclusivos, que en este caso el tema es una cultura de paz, y después se van a derivar los conceptos secundarios o subordinados, que van a ser todos los puntos que ustedes tienen que desarrollar en el cuadro sinóptico para establecer esa relación jerárquica, acuérdense, de izquierda a derecha y mediante el uso de llaves. Así serían todas las actividades propiamente del proyecto, y quedaría hacerles la mención de que una vez que terminen sus actividades, estas tienen que estar firmadas, ¿no? Por sus papás o tutores. En el caso de que ustedes opten por trabajar por computadora, aquí sí, por favor, al final del proyecto deben poner el nombre de deben poner el nombre de su tutor o papá, y si es posible incorporar la imagen de la firma. Si no, pues no es necesario. También no es obligatorio, si ustedes hacen su trabajo por computadora, imprimirlo y después escanearlo. Basta con que ustedes lo conviertan en un PDF, en un archivo PDF, y lo envíen de la manera que lo han estado realizando. Si quieren ustedes saber más sobre el tema, se les brinda aquí más información a través de una lectura, que es una noticia de la ONU, que está disponible en el siguiente enlace, y también se les proporcionan los siguientes videos, que aquí sí les recomendaría, si ustedes gustan saber más sobre el tema de este personaje femenino que tratamos, de Malala Yousafzai, viene en este video, que es un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Aquí está el enlace, entonces se los recomiendo. Y ya dentro de nuestras últimas actividades de cierre del proyecto, pues tenemos la colaboración con tu familia, que es una reflexión familiar. Ustedes ya la han realizado anteriormente. ¿En qué consiste? Pues en explicarles las actividades de su proyecto a su familia, para que posteriormente realicen una reflexión sobre la cultura de paz, que precisamente implica un desarrollo armónico, porque tiene que ver con toda esta conjunción o armonía de factores que ya manejamos, no es simplemente una ausencia de violencia. Y aquí ya en los últimos aspectos se les proporciona la bibliografía para que puedan realizar de alguna manera su proyecto, que es el libro de texto que ustedes tienen, su libro de texto gratuito. Si no lo tienen, aquí está el enlace, incluso con las páginas que deben consultar. También les proporcioné la opción de otro libro que tiene información que les puede ayudar a hacer su proyecto.
y ya en la parte final, pues una vez que ustedes terminen su proyecto, se les hace una felicitación por haberlo concluido y ya el tema, digamos, un punto importante es aquí que chequen sus indicadores de evaluación, porque estos son los puntos que vamos a tomar en cuenta los profesores, en este caso en el proyecto, los puntos que se van a tomar para su calificación. En el primer indicador, pues deben cuidar su ortografía y redacción de sus actividades, deben realizar la carátula del proyecto, porque por ahí todavía hay proyectos que me los han enviado sin carátula, entonces chequen por favor el dato, deben copiar y complementar los 3 cuadros de los tipos de violencia, no olviden que aquí si optan por hacerlo en el cuaderno, deben copiarlos, ¿eh? No basta con recortar y pegar. Deben explicar también por escrito la información solicitada de la lectura de Malala Yousafzai y realizar el cuadro sinóptico con con las indicaciones requeridas. Y por último, pues deben entregar sus actividades en tiempo y forma y firmadas por sus padres o tutores. Bueno, en esto sería lo que consiste el proyecto formativo número 3 de la asignatura de Formación Cívica y Ética. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Cuídense mucho y espero verlos la próxima vez. Hasta luego.